Estamos con los horarios un poco corridos, pero vamos a hacer en este momento una pausa en la transmisión a través de Radio Mundo y radiomundo.ui. Volvemos enseguida a la sala del Hotel Hyatt, donde viene desarrollándose este segundo encuentro del ciclo Presidenciables 2019 con el doctor Luis Lacalle Pou y su equipo. Mientras se desarrolla esa pausa en la emisión, continuamos acá, especialmente con algunas preguntas que hayan venido del público en esto de rato, ¿no? Tenemos muchas preguntas del público, algunas las vamos a dejar para, ya estaban más o menos previstas y las vamos a dejar para cuando volvamos al aire, pero seguimos con algunas. Hay un capítulo importante que es el desarrollo de infraestructuras en Uruguay. Y hay una pregunta que básicamente dice, ¿cuál es la estrategia de desarrollo de infraestructuras que vamos a tener en un gobierno eventual del Partido Nacional? En el coloquio anterior nos preguntaban también cómo se va a garantizar que la priorización de los proyectos de infraestructura tengan una racionalidad adecuada. Uruguay ha hecho muchas inversiones en infraestructura en los últimos 10 años, algunas de ellas de dudosa conveniencia, algunas muy cuestionables, ¿no?, de dudosa conveniencia, pero ¿cuál es como la solución institucional para priorizar los proyectos de infraestructura y qué rol le reservan al sector privado? 3 preguntas del público de hoy y del miércoles pasado. Básicamente, la ejecución al sector privado, básicamente. Y saco básicamente porque hay algún ofrecimiento del sector público año 2015. Miren, cuando Guido Manini era comandante en jefe y lo fuimos a ver por un destacamento de Santa Clara Olimar, nos entregó un proyecto que le hizo llegar al Ministerio de Transporte, en el cual el Ejército ofrecía, muchas gracias, construir la Ruta 6 desde el arroyo Agua Sucia. El arroyo Agua Sucia es unos metros antes de Sarandí del Xi, por lo general corta entre el Agua Sucia y el Xi y deja esa zona aislada, hasta la frontera con el Brasil, la Ruta 6. Con un precio irrisorio, con una maquinaria que quedaba en manos del Estado. Y me acuerdo de haberle preguntado, ¿y usted le dijo al ministro? Sí, yo me comuniqué con el ministro de Defensa y el ministro de Defensa con el ministro de Transporte. No pasó mayores. Después, como casi siempre pasa, el señor Mujica, 2 años después, dijo que habría que construir la Ruta 6. Y digo, por eso digo, esa es la excepción, pero básicamente el sector privado. El sector privado con todo el abanico de posibilidades. O sea, cuando arrancó la moda del PPP, bueno, era un tema financiero, un tema que no contabiliza, que a la larga termina siendo más oneroso para la sociedad. Entonces, iniciativa privada, concesión de obra pública. Nosotros tenemos un sueño del país marítimo, fluvial, transporte y logística, que creo que está ahí al alcance de la mano y que hay inversiones para hacer. Yo sueño con el Uruguay navegable. Es más, cuando se hizo la obra de Salto Grande, se pensó en el Uruguay navegable. Hoy en Salto, este es un tema prioritario. Es un tema prioritario en Salto y es un tema prioritario en Bella Unión. Si no, vayan a hablar con los arroceros del norte. Allí hay una obra que se llama Las Esclusas de San Antonio y hay otras que bypasean el Salto Chico, el Salto Grande. Hay que dragar 2 bancos de arena en Paysandú, y eso haría que las barcazas se metan 500 kilómetros adentro de Brasil. Es un cambio sustancial en la vida del litoral y del transporte y logística nacional. El litoral empieza a ganar competitividad de un día para el otro por el tema de los fletes. Aquí hay empresarios que han tratado de invertir en estos últimos tiempos en el puerto Juan Lacase. El puerto Juan Lacase es un puerto que tiene no solo lo típico portuario, sino que tiene una infraestructura enorme para hacer un puerto que en potenciación de la hidrovía cobre un rol importante. Tenemos que
el centro-este, noreste del país, establecerle algún tipo de mecanismo para que pueda transportar su mercadería, porque queda afuera de la competitividad, porque no llega al puerto de Montevideo y al puerto de Nueva Palmira. Hay iniciativas privadas como el puerto de Tacuarí, el puerto de Charqueada, que a través de las lagunas harían que el Uruguay pueda acercar mercadería por Río Grande o por Porto Alegre. El puerto de La Paloma está ahí, tenía una operativa cada 36 horas de madera a Montes del Plata, que ahora se dejó de hacer. Tenemos las rutas transversales que son muy importantes. Emiliano conoce parte de Cerro Largo allí en esa zona. Sabemos que cuando la soja o algún producto empieza a bajar, por kilómetros nos vamos perdiendo posibilidades. Allí hay que trabajar sobre esas rutas. Teníamos un número que quedó viejo, de que en el puerto de Nueva Palmira se perdían 30 millones de dólares por el tema de las demoras y el tema del dragado. Hoy el tema del dragado es distinto, pero había un lucro cesante en ese sentido. Tenemos un par de centenas de millones de dólares perdidos por los kilómetros de más que tienen que hacer los productores para llegar a determinadas zonas portuarias. Entonces, primero pensar el país. Después de pensar el país, ver los instrumentos. Desde mi punto de vista, el instrumento más satisfactorio es en el cual la ganancia o el costo del Estado sea lo más cercano a lo que realmente cuesta la obra. Las PPP que hay que rediseñar, porque tenemos, para las grandes le quedan chicas y para las chicas le quedan grandes. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno es claramente seleccionar dos tipos de PPP, paquetes grandes para que las que tienen capacidad financiera, para que tienen la capacidad de conseguir los fondos y la capacidad de ponerlos en práctica lo tengan, y después las PPP chicas, que son aquellas para las empresas más pequeñas que puedan realizar su trabajo. Después también tenemos un desafío, y veo a la gente de la CUTI acá presente, de la infraestructura moderna, la infraestructura tecnológica. Uruguay hizo una inversión que puede ser criticable, pero ya está hecha, que es la fibra óptica. Tenemos que profundizar la conectividad en nuestro país. Está acá el diputado Amarilla, recuerdo en Mina de Corrales, que ahora está pasando un momento económico complejo por el tema de la minería, pero en Mina de Corrales es la escuela agraria que más ha crecido en todo el país. Están una semana en la escuela, una semana en las casas. Yo decía, estos chiquilín lo estamos dejando una semana sin tener una conectividad, una educación constante para seguirse preparando. Son hijos de pequeños productores, entonces la infraestructura tecnológica de nuestro país tiene un rol importantísimo a jugar en ese sentido. Sí, antes de que volvamos al aire por la radio, y aclaro que todo este pasaje después va a estar publicado completo también, ¿no? Que no fue gasto de saliva. No, para nada. Además, bueno, hay gente escuchando acá. Pero otra de las preguntas que llegan de la sala es, ¿qué piensa sobre el sistema de salud que implantó el Frente Amplio? Si se lo va a cambiar o se lo va a mantener. ¿Una respuesta breve para esto? Primero, casi siempre cuando se plantea este tema, se plantea un tema de plata. Bueno, no es por falta de plata. Las cápitas de nuestro sistema de salud son propios de países en desarrollo. Hugo, cuando quieras corregirme, estoy a la orden. Yo creo que así como yo al MIDES le pongo un signo de interrogación adelante y atrás, al SNIS también, al Sistema Nacional Integrado de Salud, le pongo un signo de interrogación adelante y atrás. Desde mi punto de vista, no es un sistema, por ende no es nacional ni es integrado. Si no, pregunten al norte de Río Negro la lucha que tuvieron que dar para la instalación de un IMAE en Salto, y todavía estamos esperando el de Tacuarembó, que tiene todo ahí. Yo lo fui a visitar, está todo con los nylon arriba para ponerse en práctica total. La complementación no ha existido. En Palmitas, departamento Soriano, la primera complementación ciudadana que vi. Se juntaron los leones, los rotarios, los públicos, los privados, dijeron hay una ambulancia pública, una policlínica privada, un médico público, ellos mismos se integraron en el sistema. Hoy no se está dando. Tenemos un enorme problema de afincamiento de médicos en zonas, en pueblos chicos, en zonas rurales. En el pueblo de La Tentación, en Paysandú, no hay medicamentos básicos en la policlínica. Y para conseguir medicamentos, La Tentación estás a
40 y 20, los pueblos de las ciudades más cercanas para conseguir medicamentos. Entre otras cosas, a las mutualistas se le exigen metas asistenciales y no se le exigen cumplir con metas asistenciales a la salud pública, o sea que no habla de un sistema muy equitativo. Y como si fuera poco, tenemos los medicamentos de alto precio, que son de alto precio, no son de alto costo. Y esto no es una mala palabra, simplemente que la industria farmacéutica está en todo su derecho de tener ganancias. Y la investigación, el trabajo, ¿qué quiere decir? Que hay que tener ganancias. Nosotros estamos planteando, como han hecho otros países, creo que el ejemplo de Chile y Perú, o Chile y Bolivia, capaz que el ejemplo no es el exacto, de que han licitado, han comprado medicamentos de alto precio de forma conjunta, cosa de lograr precios más adecuados. Lo podemos hacer con Río Grande, lo podemos hacer con otros países, porque si se fijan, terminamos con recursos de amparo una familia que no solo tiene una enfermedad, que no solo es una enfermedad crónica y muchas veces terminal, sino que tiene que andar peregrinando con abogado y con juzgado para que a la larga le digan que sí, cuando el familiar, con todo respeto, está muerto o ya no tiene vuelta atrás su enfermedad. No parece muy lógico. Y después la importación de tecnología, que todos sabemos que en estos años la importación de tecnología ha estado, de alguna manera, por decirle civilizadamente, en un embudo. Quizá la pregunta podría ser, en resumen, más allá del diagnóstico que hace, ¿qué le cambiaría concretamente al sistema de salud? Casi todo lo que le hace falta al país es hacerse cargo y dedicarse. Estar ahí, exigir. Nombrar directores de hospitales que no el negocio de ellos no sea tener ambulancia. Nombrar directores de hospitales pero sería que básicamente cambios de gestión perdón, más que de la estructura como tal del sistema hoy en día de salud. Hemos perdido la capacidad de indignación. ¿O no nos enteramos ayer que hay horas de profesionales pagas por todos nosotros para atender a los que menos tienen que no se dieron? Primero hay que recuperar la vergüenza de los administradores públicos. Y hay que estar arriba. Tiene que ser un gobierno presente. O sea, no es un tema así nomás que no haya medicamentos. Hay que darle dimensión humana al gobierno. Después veremos las leyes, los decretos, las modificaciones. Obviamente que la capacidad que tengamos de tener 2 IMAE al norte del Río Negro, que las emergencias móviles funcionen como tienen que funcionar, que los traslados a determinados lugares, que la combinación de los traslados para no gastar más de lo que tenemos. Pero hay que estar arriba de los temas, porque no es por falta de dinero. Y cuando tú ves lo que quieren aumentar los prestadores de salud, las cápitas, y lo que ves es lo que el Estado le quiere dar, hay 60 puntos de diferencia. Y tú decís, en realidad, cuando vas a las cápitas, están perfectos. No hace falta más plata. Comprometido. Si yo firmo como candidato a presidente un documento es porque lo voy a cumplir. Porque sé primero que tengo chance de ser presidente y después porque sé que lo puedo cumplir. Entonces, todas esas cosas que van en el sentido de la innovación, de la tecnología, desde nuestro punto de vista, tienen un crecimiento enorme por delante y también una obligación del Estado mirarse al espejo. La simplificación de los trámites, la ventanilla única electrónica, el seguimiento de la gestión pública en tiempo real, hacia adentro del Estado también. El otro día nos reuníamos con gente de la CUTI que está dispuesto a verter su conocimiento acumulado durante todos estos años para ayudar al gobierno para que sea más eficiente. Y así podemos ahorrar y volvemos al principio y no tenemos que poner más impuestos. Volviendo a la pregunta que formulaba quien estaba en el público. Porque quería preguntarles concretamente, volviendo a la pregunta, era, ¿están previstos o prevén fomentar de alguna manera concreta, con algún plan específico, quizás el retorno de uruguayos del exterior, buscando este talento que dicen que se requiere, o la venida de extranjeros también que aporten en ese sentido? Sí, ese punto en particular, el último, es muy interesante porque cuando uno mira además los números ve que estamos perdiendo frente a otros países, por ejemplo, la capacidad de traer recursos altamente calificados de países como Venezuela, de donde está saliendo muchísima gente muy bien formada y que necesita oportunidades, y uno mira cómo se van para Colombia, cómo se van para otros países, y nosotros estamos teniendo muy poca capacidad, pese a que tenemos una demanda no satisfecha de esa clase de recursos.
Y algunas de esas cosas se pueden mejorar sin gastar un peso, porque se trata de reformas normativas. Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo muy lento, extremadamente lento y complejo de reválida de títulos universitarios extranjeros. Y ahí estamos perdiendo todos los días frente a otros países. Eso se debe a que tenemos una normativa vieja, tan vieja que ese papel, al contrario de lo que pasa en el mundo, que ese papel lo juegan los ministerios de educación, lo juega la Universidad de la República, porque está hecho en una época en que la Universidad de la República era la única universidad pública que había en el Uruguay, que ya ni siquiera eso pasa hoy en día. Bueno, revisar la normativa que define cuáles son los mecanismos de reválida y acortar mucho los plazos sin dejar de hacer los controles que efectivamente hay que hacer, nos permitiría estar mucho mejor posicionados en esa situación. Seguimos. Tenemos varias preguntas sobre empresas públicas, del público y nuestras también, entonces queremos entrar un poquito en eso. ¿Qué se proponen en relación a las empresas públicas en lo que es la gobernanza, los marcos regulatorios? Preguntas obvias como ¿quién debe fijar las tarifas públicas? En Uruguay todos los años discutimos los ajustes de tarifas públicas en enero, y es bastante evidente que los ajustes de tarifas públicas se van determinando en función de las prioridades del momento. A veces la prioridad es fiscal, a veces la prioridad es la inflación, a veces la prioridad es la competitividad. Entonces la pregunta es ¿con qué criterios se deben fijar las tarifas públicas? ¿Y quién debe fijar las tarifas públicas? ¿Deben permanecer en el ámbito discrecional del Poder Ejecutivo o se lo debemos trasladar a agencias reguladoras? En realidad somos muchos los analistas y que desde distintos enfoques entendemos que hay que tratar de separar los distintos roles que hay en torno a las empresas públicas. Hay un rol de formulación de políticas que es más propio del Ministerio de Industria y Energía. Hay un ámbito típicamente regulatorio, digamos, y hay un ámbito de la ejecución. Y hoy en el Uruguay esos ámbitos están extraordinariamente interconectados y no separados debidamente. Entonces, la pregunta, la del principio, digamos, ¿qué cambios se proponen allí? Sí, me gustaría separar las tarifas públicas o los precios de la energía eléctrica, de los combustibles, del tema del agua. Porque nosotros también pagamos tarifa pública del agua, pero el agua es un tema mucho más importante y yo creo que ahí el Estado debe avanzar sobre ese recurso. Es un recurso estratégico. Entonces, cuando uno habla de las tarifas públicas, si me estás metiendo en la OCE, no. El tema del agua es un tema... Bien, electricidad y combustibles. Sí, no, por eso no, pero en realidad es un error político que siempre cometemos y si no pensamos el agua desde el punto de vista estatal y una fuerte presencia del Estado en la regulación, en el cuidado, en el almacenamiento, en la distribución, en la planificación, quiero dejar afuera el tema del agua, que es uno de los temas más importantes de la humanidad. Y nosotros tenemos aparte otra de las bendiciones que nos ha tocado porque Dios así lo quiso. Lo primero que nosotros tenemos como fin es que la tarifa pública esté vinculado al pago de un servicio y al funcionamiento del mismo. Lo primero que nosotros vamos a tratar de eliminar, que no es nuevo, antes que alguien me lo diga, es la tarifa pública como financiamiento del Estado. O sea, todos los años, o casi todos los años, por lo menos los últimos 3 ejercicios, la UTE, los servicios técnicos de la UTE le dicen al directorio que pueden bajar la tarifa entre un 7 y un 10%. ¿Y qué le dice el Poder Ejecutivo? ¿Qué le dice el presidente Vázquez? ¿Qué le dice Astori? Dice, no vas a bajar un 6, un 7, un 10, vas a subir un 6. Entonces, ahí tenemos claramente establecido la distancia entre la tarifa que estamos pagando y lo que podríamos estar pagando. Después tenemos otro tema, que no es el centro del asunto, pero no es menor, que es la producción, o mejor dicho, la generación de la energía, la conducción de la energía y la venta de energía. Y allí, si bien se ha liberado, creemos que tenemos que profundizar la liberación entre esas 3 partes. Obviamente, quien conduce la energía, quien tiene la infraestructura instalada, es básicamente la UTE, porque allí está la inversión llevada adelante. Pero el intercambio de producción y consumo de energía hay que liberarlo de la mejor manera posible, desde la
sostenible desde la micro y todas las energías que se están gestando, que por suerte el Uruguay hoy tiene sostenibilidad energética de todo tipo y las renovables han crecido fuertemente. Sobre el combustible, nosotros no podemos mirar al Uruguay por la cerradura de ANCAP. Ya está. El último reformador de las empresas públicas, un ex vicepresidente de la República, ha dejado claro de que hoy las empresas públicas tienen que tener una observancia mayor y una dedicación mayor de los uruguayos, de los ciudadanos, con más contralor. Si hay algo que el Uruguay tiene que sacar en conclusión después de la siniestra performance de estos últimos años en ANCAP, es que no puede ser que vivamos de esta manera y que, insisto, nos haya pasado que todo el Uruguay haya tenido que pagar los berretines de empresarios, de dirigentes políticos con empresas públicas, con plata de la gente. Nosotros estamos dispuestos a liberalizar la importación de combustible. Esto obviamente trae aparejado una incomodidad para ANCAP, lo trajo para el Banco de Seguros en su momento. Yo creo que la vida hay veces que hay que incomodar para que uno mejore, porque si se queda quieto se apoltrona. Y después la fijación, obviamente, de precios, que no va a estar solo dado por la liberación de la importación de combustibles. Hay otras herramientas. Tenemos que fortalecer las reguladoras, lo hablábamos hoy hace un instante, pero me gustaría para que profundice Azucena en este tema. En nombre de Deloitte y en perspectiva, queremos agradecerle al doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia del Partido Nacional, y a sus asesores, en especial Azucena Arbeleche y Pablo da Silveira, la presencia en este segundo encuentro del ciclo Presidenciables 2019. Gracias. Nosotros vamos a cerrar aquí la emisión por radio y vamos a dejar unos minutos más para que, con el público presente en sala, demos cabida a algunas preguntas adicionales que por supuesto también van a formar parte después del especial en nuestro sitio web radiomundo.ui, donde va a estar todo el material surgido en este intercambio. Luis Lacalle Pou nos acaba de decir si Pablo ya se fue, pues tiene que dar clase. Es el multiempleo. No puede faltar. Una última pregunta. El tema de la iniciación internacional ha sido, digamos, un claro debe del Uruguay. Tuvimos mucho tiempo sin celebrar ningún acuerdo. El Mercosur celebró un acuerdo primario con la Unión Europea, de aprobación incierta, digamos, cuando uno mira todo lo que está ocurriendo en Europa y también lo que está ocurriendo en nuestro propio Mercosur. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque, digamos, para la búsqueda de acuerdos comerciales en un gobierno suyo? Y creo que con esa podemos cerrar. Sí, es una cortita como para terminar. Tan corta como usted quiera. Fíjense qué increíble cómo ha cambiado el mundo en estos años, ¿no? Cómo cambió parte del mundo y cómo nosotros quedamos inmovilizados en estos años. La zona caliente dejó de ser el Atlántico Norte, la zona caliente del mundo es el Pacífico Sur y el Pacífico Norte. Nosotros que nos quedamos aislados del mundo, firmamos un acuerdo que llevó mucho tiempo, que en realidad es un grado más de un acuerdo de complementación económica que ya teníamos con Chile, el Tratado de Libre Comercio. Nos abre alguna posibilidad. Nuestros hermanos latinoamericanos del Pacífico todos han suscrito acuerdos con los países asiáticos. Nosotros tenemos que rápidamente tener una política clara. Yo ayer lo dije en Argentina, lo he hablado con dirigentes políticos. Espero consolidar algo que en una foto comprometieron Macri y Bolsonaro. Veremos quién gana en la Argentina, que es la flexibilización del Mercosur. Para nosotros es vital la revisión de la decisión 32 del año 2000 del Consejo del Mercado Común. Nos va a dar soltura, nos saca el corset del barrio. Después, con todo respeto, tenemos que darle seriedad a las políticas exteriores. Y seriedad es sacar las afinidades ideológicas, no quedar en un selecto grupo indigno de que no decimos que Venezuela es una dictadura. No podemos conducir nuestras relaciones exteriores porque nos guste un presidente o porque no nos guste otro. Ya supimos lo que nos pasó con países vecinos. Nosotros, al decir de Lord Palmerston, ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, intereses permanentes, y el Uruguay siempre se movió muy bien en el mundo
en ese sentido. No podemos aceptar que un presidente de la República en noviembre del 2016 diga en China que en el 2018 se va a suscribir un tratado de libre comercio con China. No lo sabían los argentinos, no lo sabían los brasileños ya habían dicho que no estaban de acuerdo, no lo sabían ni los ganadores, ni no lo sabían los perdedores internos de nuestro país. Cuando se avanza en un proceso internacional, hay que avanzar con un país cohesionado, con los partidos políticos, cohesionado con aquellos ciudadanos que se van a beneficiar y los que se van a perjudicar, y avanzar claramente, porque la suma de intentos frustrados genera desconfianza a aquellos que tienen que invertir y tienen que mirar a largo plazo. Yo creo que Europa empieza a encontrar cualquier motivo, o algunos países europeos, cualquier motivo para no ratificar el tratado. Y creo que desde América del Sur no se le ha devuelto con mucha calidad. Y estoy hablando de nuestro hermano grande norteño, que ha generado restricciones y dificultades. Para usted, la conducta del presidente Bolsonaro a propósito de todo el problema de la selva amazónica... Como pienso ser presidente de la República, hay preguntas que no voy a contestar. En especial con Francia, ha generado inconvenientes que tienen repercusión después en el propio acuerdo este. Ayúdame, Emiliano, a no tener problemas si soy presidente de la República. Hasta allí llegó la respuesta, entonces. Sí. Creo que hay una cercanía entre Estados Unidos y Brasil que hay que explorar y hay que aprovecharla. Y nosotros tenemos que trabajar con los países latinoamericanos del Pacífico. Nosotros le exportamos arroz a Perú, creo que con 30%, 30 y pico por ciento de aranceles. Nosotros ya tenemos un acuerdo de complementación económica con Perú, es darle un decibel más para poder lograr exportar esa producción. Creo que conceptualmente no hay que enamorarse de los instrumentos, hay que enamorarse de los fines. O sea, a veces se pone de moda hablar de TLC, cuando estuvo de moda hablar de acuerdo de complementación. Yo quiero una diplomacia muy activa, muy agresiva en la colocación de nuestros productos, y que son productos físicos y que son servicios también, que Uruguay produce mucho, produce de calidad y cada vez está más llamado a producir servicios en nuestro país. Pero hay que ser muy ágil, y yo creo que el mundo moderno está dado para este Uruguay, que es un Uruguay de calidad, que es un Uruguay a una escala que hay un mercado siempre dispuesto a comprar nuestros bienes. Yo creo que ahí tiene que estar, pero no se puede estar 15 años aislado cuando el mundo empezó casi que hasta a rotar distinto. Bien, en nombre de Deloitte y en perspectiva, le queremos agradecer a Luis Lacalle Pou, a Pablo da Silveira, que se acaba de ir, a Susana Beleche, a sus asesores, por dedicarnos todo este tiempo, y al público presente también que nos acompañó. Y le pedimos un fuerte aplauso para Lacalle Pou.